Cuando una persona le priva de su libertad a otra, lo usual es que haya un rechazo hacia el captor debido al trauma provocado. Pero en ciertos casos, esto no es así. En ocasiones, los rehenes desarrollan un vínculo afectivo o terminan entendiendo la razón de sus victimarios. Tienes que saber que el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales no incluye específicamente el síndrome de Estocolmo como un trastorno diagnóstico. De hecho, Christine, una de las rehenes, afirma que para ella este tal síndrome no existe. Pero este mismo manual describe algunos trastornos que pueden relacionarse con los síntomas observados en el síndrome de Estocolmo, tales como el trastorno de estrés postraumático. Este se caracteriza por una respuesta emocional persistente o disfuncional después de un evento traumático, tal como situaciones de secuestro y rehenes. El día de hoy analizaremos el caso del robo al banco de crédito de la capital sueca, donde los rehenes y los captores fueron capaces de formar una amistad. Aunque amenazaba a las víctimas con quitarles la vida, abrir fuego en contra de ellos y los encañonó en diversas ocasiones, aseguraban que confiaban plenamente en él. Quizá te preguntes, ¿por qué lo hicieron? Te explico: la psicología del crimen. Jan Erik Olsson, de 32 años, un criminal que, pese a tener antecedentes de robos a casas y cajas fuertes, tenía una gran reputación, siendo conocido como un intelectual que lo más grave que aparentaba tener eran unos cambios de humor extraños, como aquella vez que golpeó a un guardia por burlarse de sus trabajos manuales en la penitenciaría, o como cuando, mientras robaba una casa a dos ancianos y debido a la conmoción, uno de ellos se desvaneció en el piso. Olsson se detuvo a ayudarle, le dio sus medicinas, lo estabilizó y una vez se dio cuenta que estaba mejor, continuó con el robo. ¡Qué gran tipo! Le contó a su amigo de la penitenciaría, Clark Olafsson, que una vez lo libere, se iría huyendo de ahí. Clark tenía 26 años, un criminal que, por el contrario a Olsson, era violento y conocido en todo el país. En Suecia, a los presos los liberan por un determinado tiempo o los dejan salir hasta que caiga la noche como parte de un programa de reinserción. El verano del 73, Olsson estaba cansado de su estadía en la penitenciaría y sería liberado temporalmente. Estaba listo para vivir su mejor vida y disfrutar de todo lo bueno. Solo había un detalle: no tenía dinero ni forma de generarlo. Al final del día, se convertiría en un criminal prófugo. La mañana del 23 de agosto de 1973, más específicamente a las 10:15 a.m., Jan Erik Olsson se presentaba con bigote, peluca y un pésimo acento americano en el banco crediticio de la capital de Suecia, cargado con municiones para su escopeta y explosivos que reposaban debajo de su chaqueta. Tenía claro lo que quería hacer y cómo lo haría. Solo un par de detalles salían de su control, pero estas eran cosas insignificantes. Ya saben, la clase de tonterías que un criminal no toma en cuenta, como pensar quiénes serían sus rehenes. Olsson amordazó a 3 empleadas con ayuda de un cuarto empleado, pero a él lo dejó ir una vez le ayudó con el trabajo sucio. Las 3 rehenes eran Birgitta, de 32 años, Christine, de 23, y Elizabeth, de 21. Todas ellas habían cruzado pocas palabras antes de ese momento.
pero ahora tenían algo en común. Sus vidas dependían de un maníaco armado con extremos cambios de humor y un puñado de explosivos. Elizabeth confiesa que mientras pasaba por ese estrés tan grande, su cerebro entró en shock. Todos sus pensamientos se desvanecieron y lo único que podía pensar era en la fiesta que tenía ese fin de semana, la ropa que se pondría o si se terminaría decidiendo por comprar aquel vestido. Esto podría parecer extraño, pero de hecho es una reacción común y muy normal al pasar por tanto estrés. Así de rápido y sin previo aviso, su cerebro buscaba un signo de estabilidad, y si algo ya había dado por hecho, es que iría a esa fiesta, comería bocadillos y pasaría el rato con sus amigos. Su mente hacía todo para evitar derrumbarse. Aquí te dejo un listado de los mecanismos subyacentes que ayudaron a la supervivencia de cada uno de los rehenes. Después de pasar los momentos críticos y con más tensión, Olson pidió que el banco se desalojara, que se activaran las alarmas y ahí tranquilamente esperaría a los policías. No pasó mucho tiempo cuando un oficial de bajo rango se presentó al banco, pero Olson no estaba para juegos y no quería un subordinado. Quería hablar con un sargento o alguien que estuviera con pluma y libreta en mano. Él tenía peticiones muy específicas y el incumplimiento de alguna de ellas podría causar la muerte de una de las 3 mujeres. Mientras el policía en turno iba por su superior, Olson paseaba por los pasillos del lugar. Intentaba tener todo bajo control y checar cada rincón. Estaba agradecido de que no tenía que cuidar a un rehén más, y justo cuando se pavoneaba con su escudo humano, encontró a Sven, de 25 años, escondido en un lugar inexplorado del banco. Suspiró, y lo único que dijo fue: Está bien, ven a tomar algo con nosotros. Para este punto Olson ya había hecho sus peticiones: un carro blindado, cascos para salir del lugar con sus rehenes, 3 millones de coronas, la mitad en moneda sueca y la otra en moneda extranjera, y por último la liberación y traslado al banco de su amigo Clark Olafsson. Cuando esta última petición fue cumplida, mientras se escondían en la bóveda del banco, los rehenes reconocen que Clark de inmediato se convirtió en el líder, y no solo eso, ordenó que se les quitara las ataduras a los rehenes, les permitió ir al baño y a Elizabeth, que sufría de claustrofobia, le ató una cadena al cuello y cual perro la dejaba pasear por afuera de la bóveda. Años más tarde, los rehenes confesaron que al ser tratados con la mínima decencia humana básica, pensaron que Clark era muy amable, y esto no es nada fuera de lo común. Cuando a una persona se le priva de sus necesidades básicas y de repente se le otorgan de vuelta, les parece un acto de bondad. Entonces sonó el teléfono. Era el primer ministro sueco, Olof Palme. Deja ir a los rehenes. Te acompañaré hasta que salgas del país. Te daré el dinero y el carro. Los dos podrán irse, pero no pueden llevarse a los rehenes. Solo haz lo que te pide. Te pido pienses con claridad. Entonces, me temo que no puedo ayudarle. Mostraron simpatía y empatía. Incluso defendieron a sus secuestradores. Palme no estaba hablando con ninguno de los captores. Estaba hablando con una de las rehenes. Tenía que actuar de inmediato para detener el atraco y evitar las muertes. El caso de Estocolmo se convirtió en un punto de referencia para comprender los mecanismos psicológicos involucrados en situaciones de rehenes y secuestros prolongados. Es importante recalcar que el secuestro duró 6 días. No solo tiene que ver con la psicología, sino que también ha sido objeto de investigación
en el área de la criminología y la sociología, generando un debate sobre la naturaleza humana y la respuesta a la adversidad extrema. Los policías se infiltraron al banco con máscaras y gas pimienta. Clark había amenazado con matar a los rehenes si hacían justamente eso, pero en entrevistas años más tarde declaró que eso no iba a pasar. Para ese punto ya los consideraba amigos. Jan Olson fue condenado a 10 años de prisión y Clark Olafsson a 6 años. Ahora dime, ¿tú qué opinas? ¿Cuál crees que sería tu reacción ante una circunstancia extrema como la que vivieron los rehenes? ¿Experimentarías el síndrome de Estocolmo? ¿O crees, al igual que Christine, que no existe? Gracias por ver este video. ¿Qué otros casos te gustaría que trajéramos al canal? Si te gustan los casos misteriosos, interrogatorios y el true crime, te invito a que te suscribas para más contenido.